Indonesia. Un país donde la realidad se entrelaza con antiguos mitos y la cotidianidad coexiste con lo inexplicable. Este estado enigmático, que se extiende por 17.000 islas, oculta secretos de los que la mayoría de los turistas ni siquiera sospecha, al visitar solo 2 o 3 islas populares. ¿Qué se esconde en las profundidades de este archipiélago, donde se hablan más de 700 idiomas y dialectos? ¿Qué antiguos rituales han perdurado en las islas, donde aún habitan verdaderos dragones de Komodo, capaces de matar a un búfalo de un solo mordisco mortal? En algunas tribus de Indonesia, existen tradiciones que tienen más de 4.000 años. Han permanecido inalteradas desde la Edad de Piedra, como congeladas en ámbar del tiempo. A pesar de ser el país musulmán más poblado del mundo, en los rincones remotos de Indonesia, aún se practican rituales y ceremonias chamánicas que dejarían en shock a un europeo. Desde el desenterramiento de muertos hasta misteriosos ritos de comunicación con los espíritus de los ancestros. Nuestro viaje en el formato de un iceberg nos permitirá sumergirnos más allá de la superficial mirada turística. Comenzaremos con hechos conocidos, pero poco a poco descenderemos a las oscuras profundidades de la cultura indonesia, donde se ocultan fenómenos de los que los guías turísticos no hablan. ¿Qué se esconde bajo la superficie de este país enigmático? Primer hecho: archipiélago de enigmas. Tierras perdidas entre 2 océanos. Pero volvamos a las dimensiones geográficas de este asombroso país, que por sí mismas representan el primer misterio de Indonesia. Imagínate un archipiélago de 17.000 islas, extendiéndose entre las poderosas aguas del Océano Índico y el Océano Pacífico, como joyas esparcidas por la mano de un antiguo titán sobre una superficie azulada. Es sorprendente. Pero solo 6.000 de estas islas están habitadas, mientras que el resto continúa guardando sus secretos lejos de las miradas curiosas de la civilización. ¿Qué se esconde en estos trozos de tierra intactos, donde no ha pisado el pie del hombre moderno? ¿Qué artefactos y vestigios de antiguas culturas pueden estar ocultos en sus impenetrables selvas? Indonesia es el mayor estado insular del mundo, que se extiende a lo largo de 5.000 kilómetros de oeste a este, una distancia comparable al viaje de la soleada Lisboa a la dorada Moscú. Esta extensión crea una increíble diversidad de zonas climáticas, ecosistemas y tradiciones culturales. En el oeste del país, puedes explorar antiguos templos budistas, mientras que en el este, observar tribus que aún viven según las leyes de la Edad de Piedra. Los lugareños afirman que en algunas islas remotas existen lugares de poder, donde las leyes de la física se rompen, y el tiempo fluye de manera diferente. Los investigadores que han visitado estas locaciones cuentan sobre extrañas anomalías magnéticas, fenómenos lumínicos inexplicables, y una sensación de presencia de algo antiguo e incomprensible. ¿Podrían estos fenómenos estar relacionados con la actividad tectónica de la región, o tienen un origen más misterioso? Algunos científicos sugieren que la ubicación única de Indonesia en la intersección de placas tectónicas crea campos energéticos especiales que afectan la percepción e incluso el transcurso del tiempo. Otros vinculan estos fenómenos con cultos y rituales antiguos que se practicaron aquí durante milenios. Pero la verdad, como siempre en tales casos, permanece elusiva, oculta bajo el manto de las selvas tropicales y en las profundidades de las cuevas insulares. Segundo hecho: Bali, la isla de los dioses y la puerta a un mundo misterioso de Indonesia. Y mientras hablamos de las enigmáticas islas de este archipiélago, no podemos dejar de mencionar la joya que para muchos viajeros de Rusia y de los países de la ex Unión Soviética se ha convertido en sinónimo de Indonesia misma, la isla de Bali, envuelta en leyendas y relatos místicos. Este pequeño trozo de tierra, que los lugareños veneran llamando la isla de los dioses y la isla de los 1000 templos, atrae cada año a millones de buscadores de aventuras y de iluminación espiritual. Pero ¿qué se oculta tras las postales brillantes que muestran playas infinitas, olas perfectas para el surf y complejos templarios exóticos? La cultura balinesa es una asombrosa síntesis del hinduismo, el animismo y antiguas creencias, que ha creado un ecosistema espiritual único, donde cada piedra, cada árbol y cada manantial tiene su guardián espiritual. Los sacerdotes locales, conocidos como Pemanaku,
Aún realizan rituales misteriosos cuyas raíces se remontan a siglos atrás, mucho antes de la llegada de las religiones modernas. Los investigadores señalan un fenómeno extraño. Muchos visitantes de Bali hablan de cambios inexplicables en su percepción del tiempo y del espacio, de iluminaciones repentinas e incluso de encuentros con fenómenos inexplicables en los lugares sagrados de la isla. ¿Podría ser esto el resultado de una energía especial del lugar, situado en la intersección de antiguas líneas de fuerza, como afirman los esotéricos? ¿O quizás se deba a la influencia de una combinación única de factores naturales? Actividad volcánica, alta ionización del aire y campos magnéticos particulares. Algunos antropólogos relacionan estas experiencias con el efecto psicológico de sumergirse en un entorno cultural fundamentalmente diferente. Pero incluso ellos reconocen que en Bali sucede algo que va más allá de la experiencia turística habitual. Sorprendentemente, para la mayoría de los viajeros, Bali sigue siendo solo la puerta de entrada a un vasto y desconocido mundo de Indonesia. Ven solo una pequeña parte del mosaico, sin sospechar siquiera de las miles de otras islas, cada una de las cuales guarda sus propios secretos y misterios, esperando a su explorador. El tercer hecho: el anillo de fuego de Indonesia. La tierra donde los dioses respiran ceniza y lava. Pero si Bali es solo la puerta a un mundo misterioso de Indonesia, ¿qué se esconde tras estas puertas? Al sumergirnos más en los secretos del archipiélago, descubrimos que bajo los paisajes paradisíacos se oculta el corazón ígneo de la tierra, pulsando a través de 150 volcanes activos, esparcidos por las islas. Esto representa casi el 17% de todos los volcanes activos del planeta, concentrados en un solo país, como si antiguos titanes hubieran elegido esta tierra como su último refugio. Los habitantes locales han vivido durante siglos a la sombra de estos gigantes humeantes, erigiendo templos a sus pies y creando mitos sobre deidades ígneas que duermen en los cráteres. Pero, ¿qué lleva a la gente a construir sus hogares en las laderas de estos colosos impredecibles? Quizás se deba a la extraordinariamente fértil tierra volcánica, que otorga cosechas sin precedentes. ¿O hay algo más profundo, místico? Una conexión especial entre el ser humano y los elementos, que no puede ser explicada en términos racionales por la ciencia moderna. La historia recuerda abril de 1815, cuando el volcán Tambora en la isla de Sumbawa despertó de su letargo, liberando a la atmósfera tanta ceniza que provocó un enfriamiento global, conocido como el año sin verano. La temperatura en todo el mundo cayó varios grados, causando malas cosechas, hambre y epidemias desde Europa hasta América. Pero lo más sorprendente, incluso después de tal catástrofe, los indonesios no abandonaron estas tierras peligrosas, sino que crearon una cultura única de coexistencia con el elemento ígneo, donde las erupciones se perciben no como desastres, sino como parte del ciclo natural de renovación del mundo. Los antropólogos señalan un fenómeno paradójico. En las zonas de alta actividad volcánica, las personas muestran una extraordinaria resiliencia psicológica y una actitud especial hacia la vida, donde la incertidumbre del futuro se acepta como un hecho. Algunos investigadores sugieren que la constante presencia del peligro forma un tipo especial de conciencia, donde las fronteras entre la vida y la muerte, la creación y la destrucción se vuelven difusas. Pero, ¿y si esta sabiduría de los antiguos pueblos de Indonesia contiene la clave para entender cómo la humanidad debería relacionarse con los cataclismos naturales en la era de los cambios climáticos globales? Cuarto hecho: paradoja islámica, cuando los espíritus antiguos bailan con los profetas. Sin embargo, el misterio más sorprendente de Indonesia no radica en sus paisajes volcánicos, sino en un fenómeno espiritual asombroso. ¿Cómo es posible que el país musulmán más grande del mundo, con más de 230 millones de habitantes, haya creado su propia y profundamente sincrética variante del Islam? Los viajeros que llegan aquí con nociones del Islam formadas en Oriente Medio experimentan un verdadero choque cultural. Aquí, a la sombra de antiguos volcanes, el Islam ha adquirido características únicas, impregnándose de creencias animistas locales, tradiciones hindúes y budistas, creando un paisaje espiritual inconfundible.
En las aldeas de Java Central se puede observar un espectáculo verdaderamente maravilloso. Ceremonias musulmanas, acompañadas de danzas tradicionales javanesas y rituales de ofrendas a los antiguos espíritus de la naturaleza. ¿Cómo es posible esto dentro de un estricto monoteísmo? Los antropólogos llaman a este fenómeno Islam javanés o Islam Nusantara. Suave, inclusivo, capaz de adaptarse y sintetizar. En aldeas remotas, chamanes conocidos como dukun practican métodos de curación antiguos junto con oraciones islámicas, mientras que en las ciudades, empresarios modernos asisten tanto a las oraciones del viernes como a ceremonias de veneración a los antepasados. ¿Qué mantiene este sistema de creencias, aparentemente contradictorio, unido? Quizás la respuesta radica en una visión del mundo particular de los indonesios, para quienes la realidad espiritual nunca ha sido monolítica, sino siempre se ha presentado como multicapa, al igual que la naturaleza misma del archipiélago, donde el mar se encuentra con la tierra y los volcanes emergen de los bosques tropicales. Los investigadores de prácticas religiosas señalan que el Islam indonesio demuestra una sorprendente resistencia ante corrientes fundamentalistas globales, manteniendo su carácter único a lo largo de los siglos. Algunos teólogos ven en esto un ejemplo de cómo la religión puede adaptarse a las condiciones locales sin perder su esencia. Otros señalan la profunda sabiduría del enfoque indonesio hacia la fe. Aceptar lo nuevo sin rechazar lo antiguo, creando armonía donde otros ven contradicciones. Pero queda abierta la pregunta: ¿es el sincretismo espiritual indonesio un fenómeno histórico temporal, o señala un posible camino de desarrollo para otras tradiciones religiosas en nuestro mundo cada vez más interconectado? Quinto hecho: diversidad lingüística. El mosaico de idiomas de Indonesia. Indonesia no solo es un país con una rica cultura e historia, sino también un paraíso lingüístico donde se hablan más de 700 idiomas y dialectos. Cada isla, como un mundo aparte, está llena de sonidos e intonaciones únicas. A pesar de que el idioma oficial es el indonesio, Bahasa Indonesia, que fue creado artificialmente para unir a una nación multiétnica. En cada rincón del archipiélago se pueden escuchar las voces de los pueblos pequeños que preservan sus lenguas y tradiciones. Sin embargo, como suele ocurrir con los tesoros culturales, muchos de estos idiomas están en peligro de extinción. Es sorprendente, pero en algunas regiones, solo unas pocas personas pueden hablar su lengua materna, que se ha transmitido de generación en generación. ¿Cómo es posible que lenguas con una historia profunda y una gramática única estén al borde de la extinción? Esta es una pregunta inquietante, especialmente cuando se comprende que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino todo un sistema de percepción del mundo que refleja las tradiciones y costumbres únicas de un pueblo. Por ejemplo, en la isla de Sumatra, se puede escuchar el idioma mendos, mientras que en Java predomina el javanés, cada uno de los cuales lleva consigo la historia de su pueblo. Pero esto no es solo diversidad lingüística. Es un reflejo de la identidad multicapa de los indonesios, quienes, a pesar de su fragmentación, buscan la unidad. Sin embargo, ¿cómo puede existir la unidad en la diversidad cuando cada idioma, como un color único en la paleta, pinta su propia visión del mundo? Quizás, esta riqueza lingüística sea el hilo conductor que permite a los indonesios conservar sus raíces culturales, adaptarse a los desafíos contemporáneos y encontrar un idioma común en un contexto de globalización. Pero queda la pregunta abierta: ¿podremos conservar este patrimonio lingüístico único, o se desvanecerá para siempre en la sombra de la comunicación global? El hecho sexto: dragones de Komodo. Reliquias de un mundo antiguo. En las islas de Indonesia se esconden verdaderas maravillas de la naturaleza. Los dragones de Komodo, que a menudo se llaman dragones de Komodo. Estos gigantescos lagartos, que alcanzan hasta 3 metros de longitud y pesan más de 70 kilogramos, provocan no solo admiración, sino también temor. Con sus poderosas mandíbulas y afilados dientes, son capaces de hacer cosas increíbles. La mordida de un dragón de Komodo es mortal no solo por su fuerza, sino también gracias a las únicas bacterias que habitan en su saliva. Como dicen los lugareños, este lagarto puede matar a un búfalo de un solo mordisco. Y no es solo un mito. ¿Cómo es que estas sorprendentes criaturas,
que han sobrevivido desde tiempos prehistóricos, se han convertido en parte de nuestro mundo moderno. Son testigos vivos de la evolución, conservando rasgos de sus antepasados y adaptándose a las condiciones de vida en territorios limitados. Los dragones de Komodo habitan solo en unas pocas islas, como Komodo, Rinca y Flores, y esto los hace aún más enigmáticos. Su hábitat está lleno de misterios, desde playas desérticas hasta densos bosques, donde cazan su presa. Pero, ¿qué oculta su existencia? ¿Cómo pudo sobrevivir un ecosistema tan único en condiciones de cambios climáticos globales y actividades humanas? El creciente número de turistas que ansían ver a estos dragones en su hábitat natural pone en peligro su existencia. ¿Qué importancia tienen los dragones de Komodo para el ecosistema y qué secretos guarda su comportamiento? Estas reliquias del pasado, aparentemente, no nos dejan otra opción que reflexionar sobre cuánto aún no sabemos del mundo en que vivimos. Pero queda la pregunta: ¿podremos proteger a estas sorprendentes criaturas y preservar su lugar en nuestra historia? ¿O desaparecerán para siempre a la sombra de la avaricia humana? El séptimo hecho. El enigma de la biodiversidad de Indonesia. Un mundo de maravillas vivas. Indonesia no es solo un archipiélago, sino un verdadero tesoro de la naturaleza viva que se encuentra entre los 17 países megadiversos del mundo. Aquí habita aproximadamente el 10% de todas las especies de plantas con flores conocidas en el planeta, el 12% de los mamíferos, el 16% de los reptiles y anfibios, así como el 17% de las aves. Esta asombrosa biodiversidad convierte a Indonesia en uno de los rincones más únicos de la Tierra. ¿Cómo ha podido mantenerse tal diversidad en un contexto donde muchas especies desaparecen cada año? En las islas de Indonesia se encuentran animales raros y únicos que no se pueden hallar en ninguna otra parte. Los orangutanes de Sumatra y Borneo, cual símbolos vivos de la selva primigenia, atraen la atención no solo de científicos, sino también de turistas deseosos de verlos en su hábitat natural. Su vida está llena de enigmas. ¿Cómo se han adaptado a los cambios en su entorno? ¿Y qué más podemos aprender sobre su comportamiento? ¿Son acaso guardianes de conocimientos antiguos sobre los bosques que los rodean? No menos enigmáticos son los rinocerontes de Java, que se encuentran al borde de la extinción. Estas majestuosas criaturas que vagan por la maleza inspiran temor y admiración. ¿Cómo han logrado sobrevivir en un mundo que cambia implacablemente? Y los búfalos enanos Anoa, que habitan en las islas, parecen recordatorios vivos de cuánto hemos perdido. Su rareza y vulnerabilidad nos plantean la pregunta: ¿cómo podemos conservar estas especies asombrosas? Indonesia, con sus ecosistemas únicos y sus múltiples misterios, continúa inspirando admiración y asombro. Pero, ¿cómo podemos preservar este mundo biodiverso para las generaciones futuras? ¿Qué más se oculta en las profundidades de sus bosques y océanos? Estas preguntas permanecen abiertas, y los enigmas de la naturaleza esperan a sus exploradores. El hecho octavo. El enigma de la cocina indonesia, la magia de las especias y las influencias culturales. La cocina indonesia no es simplemente un conjunto de platos. Es una auténtica sinfonía de sabores y aromas que puede transportarnos a un mundo de exotismo y misterio. ¿Cómo pudo surgir una diversidad tan asombrosa, donde cada cucharada cuenta su propia historia? Aquí, en la vasta extensión de este archipiélago, se encuentran tradiciones culinarias que han absorbido las influencias de numerosas culturas, desde la árabe y la india hasta la china y la holandesa. Platos fundamentales como el nasi goreng, arroz frito, el mie goreng, fideos fritos, el saté, brochetas de carne y el rendang, carne guisada, se han convertido en verdaderos símbolos de la gastronomía indonesia. Cada una de estas obras maestras, como una pintura única, refleja la cultura y las costumbres de su región, ya sean los sabores vibrantes y picantes de Java o las notas más suaves y dulces de Bali. Pero, ¿qué hay detrás de esta diversidad? ¿Por qué aquí se concentran muchas de las especias más caras del mundo, como la nuez moscada y el clavo? Estas especias, que alguna vez fueron la causa de grandes descubrimientos marítimos
y comercio internacional siguen suscitando admiración y asombro. ¿Cómo logran los cocineros indonesios combinar paletas de sabores tan complejas, creando obras culinarias que hipnotizan incluso a los gourmets más exigentes? Pero eso no es todo, ya que cada región de Indonesia guarda sus secretos y tradiciones, transmitidos de generación en generación. ¿Cómo se puede explicar que en un rincón del país, el nasi goreng se sirva con salsa dulce, mientras que en otro se ofrezca con salsa agria? Los enigmas de la cultura culinaria indonesia son como un laberinto interminable, donde cada especia y cada plato abren nuevos horizontes para la exploración. Pero, queda algo por descubrir en este fascinante mundo. ¿Cuántos secretos se esconden en las recetas que se transmiten de boca en boca? ¿Y qué más podemos aprender sobre las tradiciones culinarias que se han formado a lo largo de los siglos? Estas preguntas permanecen abiertas, invitándonos a un emocionante viaje por los misterios de la cocina indonesia. Hecho 9. El hinduismo balinés. Una religión única, llena de misterios y rituales. El hinduismo balinés no es solo una religión, es un arte vivo, plasmado en cada aspecto de la vida cotidiana de los balineses. ¿Cómo pudo surgir un sistema de creencias tan único, tan diferente del indio? En esta hermosa isla, rodeada de aguas azuladas del océano, la religión impregna cada detalle, desde la arquitectura hasta las tradiciones, desde los ritos hasta las prácticas culinarias. Los balineses crean complejos sistemas de ofrendas diarias, que incluyen sacrificios a dioses, espíritus e incluso demonios. Estas ofrendas, compuestas de flores, arroz y frutas, son cuidadosamente elaboradas y colocadas en los lugares más inesperados, desde templos hasta los umbrales de sus casas. Pero, ¿qué hay detrás de esta práctica? ¿Por qué los balineses dedican una cantidad considerable de tiempo y recursos a rituales que, a primera vista, parecen interminables? Los templos, que se encuentran por doquier, como guardianes que custodian los secretos de la isla, son auténticas obras maestras arquitectónicas, adornadas con tallas y estatuas, cada una de las cuales cuenta su propia historia. Los locales creen que es a través de estos templos que pueden comunicarse con fuerzas superiores, y por ello sus hogares se construyen como pequeños complejos templarios, donde cada rincón está lleno de un significado sagrado. Pero, ¿cómo se puede explicar tal profunda conexión entre el ser humano y lo divino? Cada festividad, cada ceremonia es un espectáculo teatral, repleto de colores vibrantes, música y danzas. Pero, ¿realmente todos estos ritos son capaces de cambiar el destino? ¿Cuánta energía y fe se concentra en estos rituales? ¿Y qué significan para los balineses? Estas preguntas nos abren un velo de enigmas que siguen atrayendo a investigadores y viajeros, ansiosos por desentrañar los misterios del hinduismo balinés. Pero, ¿queda algo por explorar en esta religión única? ¿Cuánto más podemos aprender sobre el profundo mundo espiritual que rige las vidas de las personas en esta isla? 10º hecho, la misteriosa tradición del manene, conexión con los antepasados en Sulawesi. En la isla de Sulawesi, en el corazón de Indonesia, existe una tradición única conocida como manene, que atrae la atención de investigadores y viajeros de todo el mundo. Cada pocos años, la tribu Toraja lleva a cabo un extraordinario ritual, durante el cual desentierran los cuerpos de sus difuntos, les visten con ropa nueva y pasean con ellos por el pueblo, como si aún estuvieran vivos. Esta extraña y fascinante práctica suscita muchas preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué para los Toraja la muerte no es un final, sino solo una etapa que requiere atención y cuidado especial? En la cultura Toraja, la muerte se considera un proceso prolongado, no un evento puntual, y tales ceremonias ayudan a mantener un profundo vínculo con los antepasados. Los habitantes locales creen que los espíritus de los fallecidos permanecen entre ellos y necesitan cuidado, amor y respeto. El proceso de preparación para el manene incluye numerosos rituales, donde las familias se reúnen para honrar la memoria de sus seres queridos, haciéndolo con reverencia y respeto. Eligen cuidadosamente los atuendos para sus antepasados, reflejando su individualidad y estatus en vida. Pero, ¿qué hay detrás de este antiguo rito? ¿Cómo influye esto en la percepción de la muerte y la vida en la tribu Toraja?
¿Pueden tales prácticas ser una forma de preservar tradiciones e historia? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre la importancia del respeto al pasado y qué secretos pueden ocultarse en rituales tan únicos. Pero este no es el único misterio relacionado con el culto a los antepasados en diversas culturas. ¿Cuántas costumbres aún inexploradas existen en nuestro planeta que podrían sorprender y cautivar la imaginación? Así queda que muchos secretos del pasado esperan su momento para ser descubiertos y comprendidos. El hecho 11. Tatuajes misteriosos y dientes afilados de la tribu Mentawai. En las remotas islas de la costa de Sumatra vive la tribu Mentawai, cuyas tradiciones y costumbres provocan asombro y admiración. Estas personas, sin importar su edad o género, decoran sus cuerpos con intrincados tatuajes, que no solo son adornos, sino que constituyen un profundo acto espiritual que ayuda a preservar su alma en el cuerpo. Cada diseño grabado en la piel tiene su significado y cuenta una historia que conecta al individuo con sus antepasados y la naturaleza. En esta sociedad, los tatuajes son considerados una parte integral de la identidad, y el proceso de su aplicación es un ritual en el que se invierte fuerza y energía. Pero esta no es la única característica única de los Mentawai. Hombres y mujeres afilan sus dientes en afilados conos, lo que sirve como símbolo de su estatus y poder. Este rito, conocido como modificación dental, también tiene raíces en antiguas creencias. Los dientes afilados deben infundir miedo a los enemigos y proteger a la tribu de los espíritus malignos. A pesar de la presión del mundo moderno y los intentos de globalización por borrar las características únicas de los pueblos, los Mentawai preservan tenazmente sus tradiciones, transmitiendo conocimientos de generación en generación. ¿Cómo logran mantener su singularidad en un contexto donde muchas culturas desaparecen? Quizás se deba a su profundo respeto por los antepasados y su deseo de armonía con la naturaleza. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos rituales? ¿Es simplemente una reverencia a las tradiciones, o es algo más que los conecta con fuerzas antiguas? Tales preguntas permanecen sin respuesta, subrayando que el mundo está lleno de rincones inexplorados y misterios que esperan su momento para ser revelados. ¿Cuántas más tribus como estas existen en nuestro planeta, dispuestas a compartir sus secretos e historias? Los misterios siguen ocultos en las profundidades de las selvas y entre montañas, esperando a que alguien pueda desentrañarlos. El hecho 12. El misterioso culto a las momias en las zonas montañosas de Papúa. En las montañas de Nueva Guinea Occidental, entre nubes y densos bosques, viven las tribus Korowai y Dani, que practican un ritual único que nos sumerge en un mundo de creencias antiguas y costumbres misteriosas. Estos pueblos son conocidos por su culto a las momias, que les permite mantener un vínculo con sus antepasados, incluso después de su muerte. Los jefes que fallecen no solo son entregados a la tierra, sus cuerpos son sometidos a un complejo proceso de momificación, en el que se utilizan humo, hierbas y aceites especiales que, se cree, ayudan a conservar el alma en el cuerpo. Este proceso no es solo físico, sino también espiritual, ya que cada momia se convierte en un símbolo de sabiduría y fortaleza, conectando generaciones. Las momias se guardan en viviendas o en cabañas especiales, donde cada detalle las rodea de una atmósfera sagrada. Los miembros de la comunidad las consideran como miembros vivos de la familia, consultándolas en asuntos importantes, ya sea la elección de un nuevo líder o la decisión de ir a la guerra. ¿Cómo han logrado estas tribus crear un vínculo tan profundo con los difuntos? Quizás esté relacionado con su creencia de que el espíritu de los líderes continúa viviendo y protegiendo a sus descendientes. Pero, ¿qué sucede realmente en esos rituales que conectan a las personas con el mundo de ultratumba? Investigadores y antropólogos intentan desentrañar este misterio, pero, al igual que muchos otros aspectos de las culturas antiguas, permanece sin resolver. ¿Existen prácticas similares en otros rincones del mundo, donde las personas continúan manteniendo el vínculo con sus antepasados? El mundo está lleno de secretos que esperan ser descubiertos, y cada nuevo hallazgo nos acerca a comprender cómo nuestros antepasados podrían haber percibido la vida y la muerte. El hecho 13. Los misteriosos costumbres de las tribus de Papúa, el canibalismo y la caza de cabezas.
En el corazón de las selvas tropicales y en las laderas de las majestuosas montañas de Papúa, entre las tribus Asmat y otros grupos étnicos, se ocultan costumbres sombrías y enigmáticas que, hasta mediados del siglo XX, fueron una parte integral de su cultura. Estos grupos aislados creían que al consumir partes del cuerpo de sus enemigos o al conservar sus cabezas, podían adquirir la fuerza y la sabiduría que alguna vez pertenecieron a los vencidos. Se considera que este ritual no solo simbolizaba la victoria, sino que también servía como un medio para asegurar la protección de su tribu. En otro tiempo, el canibalismo se percibía como un acto sagrado que conectaba a los vivos con los espíritus de los ancestros y ayudaba a fortalecer la comunidad. Pero, ¿cómo podían estas prácticas existir en un mundo moderno, donde el humanismo y los derechos humanos se han convertido en valores fundamentales? Oficialmente, el canibalismo y la caza de cabezas han sido prohibidos desde hace tiempo, y las autoridades gubernamentales se esfuerzan por erradicar estas antiguas costumbres. Sin embargo, en rincones remotos de Papúa, aún existe la posibilidad de que rituales similares puedan persistir en formas alteradas, ocultos de la vista del mundo exterior. Esto plantea muchas preguntas. ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de estas prácticas? Tal vez estén profundamente arraigadas en la mitología y creencias de los habitantes locales, que se transmiten de generación en generación. Algunos investigadores afirman que tales rituales son parte de un sistema de creencias más amplio, en el que la vida, la muerte y los espíritus se entrelazan en un ciclo único. Existe la posibilidad de que en nuestro mundo todavía haya tribus que continúan practicando tales rituales, pero los ocultan de miradas ajenas. Las respuestas a estas preguntas permanecen desconocidas, y los misterios de las antiguas tribus de Papúa continúan atrayendo a investigadores y amantes de la aventura, que buscan desentrañar los enigmas que nos han dejado nuestros antepasados. ¿Cuántos secretos más oculta este sorprendente mundo que, aparentemente, ha caído en la sombra de la historia? Hecho 14. El golpe de sangre. Asesinatos masivos en Indonesia. En Indonesia, en el corazón del sudeste asiático, ocurrió uno de los eventos más oscuros y trágicos del siglo XX, del que aún se susurra en los oscuros rincones de la historia. En 1960, cuando un intento de golpe comunista sumió al país en el caos, comenzó una ola de violencia que abarcó toda la nación. En cuestión de meses, desde septiembre hasta diciembre, se estima que entre 500,000 y 3 millones de personas fueron asesinadas, convirtiéndose en víctimas de un terrorismo implacable. Estos acontecimientos, conocidos como el golpe de sangre, dejaron profundas heridas en la sociedad y generaron numerosas preguntas sobre la naturaleza del poder y la humanidad. ¿Cómo pudo ocurrir tal salvajada en un país que hasta entonces se consideraba multiétnico y prometedor? Los verdugos que formaron parte de esta máquina sanguinaria siguen en libertad, viviendo entre aquellos que perdieron a sus seres queridos. El documental El acto de matar revela los aterradores detalles de cómo estas personas justifican sus acciones, transformando sus recuerdos de asesinatos masivos en algo parecido al orgullo. Pero, ¿cómo se puede explicar tal inmoralidad? ¿Existen en su conciencia razones sinceras que pudieran justificar tal horror? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y la atmósfera de miedo que rodeaba aquellos tiempos aún flota en el aire. Pero esta no es la única incógnita relacionada con este golpe. ¿Qué fuerzas ocultas estaban detrás de esta violencia? Quizás tras bambalinas se desarrollaba un juego más complejo, donde se cruzaban los intereses de actores locales e internacionales. Las sombras del pasado continúan persiguiendo a la sociedad indonesia, y muchas personas todavía viven con las secuelas de esos horrores. ¿Cuántos más secretos oculta esta historia? ¿Y qué hechos desconocidos aún esperan su momento para ser revelados? Cada nueva mirada a estos eventos abre nuevas facetas, haciéndonos reflexionar sobre cuán fácilmente la humanidad puede cruzar la línea entre la civilización y la barbarie. El hecho 15. Los enigmáticos gente del mar, Bajau. Vida en las olas. En las vastas extensiones del sudeste asiático existe un pueblo único, conocido como los Bajau, que ha pasado siglos en armonía con el mar interminable. Estos nómadas marinos
que viven en sus embarcaciones, raramente pisan tierra firme, y su vida está impregnada de misterios que permanecen inexplorados para la mayoría. ¿Cómo han logrado adaptarse a una vida tan extraordinaria? Tienen secretos que les ayudan a sobrevivir en condiciones que parecen insoportables para la mayoría de las personas. Los Bahau bucean a profundidades de hasta 30 metros sin equipo especial, conteniendo la respiración durante hasta 5 minutos, lo cual parece casi místico. Sus hijos aprenden a nadar antes de dar sus primeros pasos, y desde pequeños se convierten en parte de este fascinante mundo, donde el mar es su hogar. Pero, ¿cuál es el precio de esta vida? Curiosamente, muchos Bahau sufren de mareo en tierra firme, experimentando vértigo y náuseas cuando se encuentran en tierra. Este extraño estado deja una pregunta en el aire. ¿Son realmente descendientes de antiguos navegantes que alguna vez abandonaron sus costas para vagar por los océanos? Sus singulares características fisiológicas causan admiración y desconcierto. ¿Cómo han conseguido desarrollar habilidades que parecen estar al borde de la realidad? Parece que los Bahau viven en simbiosis con el mar, y esto crea una atmósfera llena de enigmas y caminos inexplorados. Pero este no es el único misterio relacionado con este pueblo. ¿Qué conocimientos ancestrales sobre el mar y sus riquezas pueden estar ocultos en su cultura? Tal vez poseen secretos de navegación que han sido perdidos y olvidados por los marineros modernos. Y mientras nos sumergimos en este mundo enigmático, surge la pregunta: ¿cuántos más secretos yacen en las profundidades de los océanos, esperando su momento para ser revelados? Indonesia, un mundo de enigmas y tradiciones ancestrales. Cuando pensamos en Indonesia, nuestra mente evoca imágenes de playas paradisíacas en Bali, hoteles de lujo y frutas exóticas, pero detrás de esta fachada vibrante se oculta algo mucho más profundo y misterioso. Este es un país donde cada una de las miles de islas preserva sus tradiciones únicas, lenguas y costumbres, muchas de las cuales siguen siendo un enigma incluso para los propios indonesios. ¿Cómo es posible que en esta diversidad cultural existan elementos que solo conocen unos pocos? Indonesia no es solo un lugar en el mapa. Es todo un mundo donde se entrelazan creencias antiguas, rituales y sabiduría que se transmite de generación en generación. Para una audiencia madura que ha pasado por muchas pruebas de la vida, se vuelve especialmente importante valorar esta sabiduría centenaria, que quizás no siempre es comprendida por los jóvenes, acostumbrados a una visión superficial del mundo. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de esta rica cultura? ¿Te has preguntado cuántos secretos se ocultan en los rituales que se realizan en aldeas remotas y cómo reflejan la filosofía de vida de los indonesios? Cada isla, ya sea Java con sus majestuosos templos o Sumatra con su naturaleza salvaje, nos ofrece las claves para desentrañar estos misterios. Te invitamos a compartir en los comentarios tus impresiones sobre Indonesia. Si alguno de ustedes ha visitado este lugar asombroso, ¿cuál fue el hecho que más te sorprendió? ¿Qué más te gustaría saber sobre este país enigmático, donde cada rincón guarda sus secretos y leyendas? Quizás en tus preguntas se encuentre el siguiente descubrimiento que nos ayudará a sumergirnos aún más en las inexploradas profundidades de la cultura indonesia.